Estamos estos días compartiendo acerca de la Gran Comisión. Y la Gran Comisión es establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Quizás hablamos en la primera parte acerca de lo que es un discípulo. Quizás uno nunca dice la última palabra de esto, pero es el concepto de lo que quiero compartir con mis hermanos. Hoy vamos a hablar de la parte donde dice, llamando a sus discípulos les dio, voy a leer en Lucas nuevamente 9:1, dice, y habiendo reunido a sus discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios para sanar enfermedades. Ese es Lucas 9:1. Y el 10:19 dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo y nada os dañará. Establecer un reino no consiste solamente en palabras. La misma palabra de Dios nos dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. El apóstol Pablo, en el capítulo 1 del libro de los Romanos, presenta en el verso 16, dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Quizás hemos discutido y a veces nos contradecimos en cuestiones de doctrina, pero la palabra de Dios nos está diciendo que lo primero que el Señor Jesús hizo con sus discípulos fue llenarlos de un poder y una autoridad. Hoy quizás vamos a hablar acerca del poder. Y el poder para poder actuar sobre un mundo que no vemos, pero que está ahí, es real. La Biblia dice, en primera de Juan 5:19, dice, el mundo entero está bajo el poder del maligno. Pero también, 2 de Corintios 10:4-5, nos está diciendo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esto nos está hablando de algo que no debe ser solamente palabras, sino evidencia. Y el Señor tenía toda la seguridad y sabía, y Él mismo había experimentado los poderes terribles que habían venido sobre su vida. Pienso en la noche anterior a su apresamiento, cómo sintió los poderes, el infierno soltando todas sus hordas demoníacas sobre el Señor Jesús, al punto que agonizó una noche en oración, al punto de sudar gotas de sangre. No sé si nosotros somos conscientes que para poder establecer el reino de los cielos no consiste solamente en tener un título y un conocimiento de la Biblia, sino el haber sido investidos, como dice la palabra, del poder de lo alto. El mismo Señor Jesús, después de su resurrección, está con sus discípulos 40 días más y le recomienda a su gente, le dice, no se vayan de Jerusalén, estén inquietos hasta que hayan sido llenos del Espíritu Santo y recibiréis poder, y entonces me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El apóstol Pablo, en el libro a los Efesios, siempre mirando a aquel gran escritor chino
Nitoche, hace una referencia al libro de los Efesios, en el que dice: sentaos, o él lo divide de esa manera: sentaos, andad, estad firmes. Lo primero que le dice Pablo a los Efesios a través de su libro es que se sienten, se capaciten y entiendan todo lo que deben de saber acerca de lo que Cristo hizo por sus vidas. Tenemos que tener seguridad de que Dios ha hecho primeramente en mi vida. Segundo, desde el capítulo 4 en adelante les habla acerca, dice: ahora andemos conforme a la vocación que hemos sido llamados. Y empieza a recomendarles cómo debe ser su manera de vivir, su testimonio. Y al finalizar el capítulo 6 del verso 10 en adelante dice: por lo demás, amados hermanos, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y por lo tanto vestidos de toda esa armadura. Tenemos que saber que Dios quiere capacitarnos. Hoy no es extraño encontrar gente y personas con mucho conocimiento bíblico, con mucho conocimiento teológico y muy buenos predicadores, gente que traza muy bien la palabra. Pero en lo que yo veo aquí, esto no se trata de palabras, sino que lo primero que el Señor trata de hacer con sus discípulos es investirlos de un poder y de una autoridad. Y dice, no para ir solamente a predicar, sino dice: les doy poder sobre todos los demonios, y ese poder también para sanar enfermos. Y encuentra uno que hay dos áreas donde necesitamos ese poder. Uno, el saber que tenemos que enfrentarnos con malicias o lugares donde están minados, poseídos, o donde la autoridad a través de los años se han hecho verdaderos búnkeres del enemigo y han esclavizado a la gente a través de muchas filosofías y a través de muchas pasiones y vicios y mucha engaño y mentira. Por lo tanto, se requiere que seamos conscientes de que tenemos que enfrentarnos a un mundo espiritual lleno de una autoridad. Y establecer el reino de los cielos implica que tenemos que poder desalojar, por lo menos cada quien de nuestro lugar, de nuestro entorno, a ese poder maligno para poder establecer el reino de los cielos. Dios nos ayude, y yo creo que la primera arma poderosa para poder ir a establecer el reino de los cielos es lo que el Señor Jesús dijo: vayan a Jerusalén, o estén en su lugar y esperen hasta que sean llenos, investidos del poder de lo alto, y entonces me seréis testigos. Ser testigo es no solamente hablar, es tener la convicción interior, y no mi palabra, sino con mi vida, con la que tengo que respaldar mis palabras, como el poder del oro respalda el valor de un billete. Así que vamos a mirar algunos aspectos esta ocasión acerca de las armas que Dios nos da para que tengamos poder. Y la primera es que tenemos que haber sido llenos del Espíritu Santo.
Y en esta ocasión vamos a mirar algunas armas para poder derrotar al enemigo. Y uno es la palabra de Dios. Dentro de la armadura dice: tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y esa palabra tenemos que tener conocimiento de la Biblia, tener conocimiento del carácter de Dios y de la forma como nos inviste. Y a veces esa palabra no es solamente el conocimiento de la palabra, sino que tenemos que estar de acuerdo para tener en ocasiones más autoridad todavía. La Biblia dice que si 2 o 3 en la tierra se ponen de acuerdo tocante a algún tema, tocante a alguna cosa, y se la pedimos a nuestro Padre que está en el cielo, será hecho. Es la importancia, o aquí vemos el poder no solamente del individuo, sino de la iglesia de una manera colectiva, del grupo local que está en un lugar, cuando todos se ponen de acuerdo tocante a algo, a un trabajo, de una planificación, y van y pueden luchar contra el primero en oración. Se entran buscando el rostro del Señor, se llenan de la palabra, para poder que las cosas que vamos a atar aquí en la tierra sean atadas en el cielo. La Biblia dice: ¿cómo podremos entrar y despojar al hombre fuerte si primero no lo atamos antes de ir a un lugar? Tenemos que mirar que hay un hombre fuerte en cada lugar y que esa fuerza tiene un control sobre las personas sobre las que nosotros vamos a ir a predicarle la palabra de Dios. Como pretexto, muchas veces como mínimo, una persona está llena de algo que tiene desde niño, la religión que me dejó mi papá y mi mamá. Eso es algo que está ahí. Y además de eso, muchas personas no solamente están atados por una palabra de fe, de conocimiento de alguna doctrina, sino muchos han sido entregados al enemigo a través de conciertos, de maneras de entregar a sus hijos a través de esto, de conjuros al maligno. La gente hoy está nuestro mundo lleno de brujería, de hechicería, de ocultismo, de toda forma, de ese mundo oculto donde se mueve Satanás y controla el mundo. Por eso necesitamos tener la seguridad, y cuando le hablamos al enemigo, tenemos que hablarle con la palabra de una manera correcta, y muchas veces poniéndonos de acuerdo entre varios. Me gusta, encuentro un pasaje bien extraordinario, bien maravilloso en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, verso 11. Y dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Aquí puedo encontrar 3 cosas. 1. Le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Porque es que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y para yo tener autoridad, para tener poder, tengo que haberme limpiado yo primero. Y una cosa tengo la convicción y la seguridad, es que la sangre de mi Señor Jesucristo me ha limpiado de todo pecado, me ha justificado delante de Dios, el Padre. Eso me lleva a saber
que el enemigo no podrá acusarme, porque aunque soy un ser humano con debilidades, sin embargo, Dios el Padre me mira a través de la sangre que el Señor Jesucristo derramó en la cruz para limpiarme, y Él pagó por todos mis pecados. Entonces empezamos porque tenemos autoridad, porque estamos limpios por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. No solamente estamos limpios, yo entiendo que ahora también podemos decir que nos cubrimos con la sangre de Cristo, pero no solamente me cubro yo con la sangre de Cristo, sino que puedo cubrir mi vida, mi familia, mi economía, mi salud con la sangre preciosa de Jesús de Nazaret, donde Él no puede penetrar, donde Él sabe que por ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario lo derrotó. Y también en el mismo texto dice, y por medio y de la palabra del testimonio de ellos. Esto me habla de la vida de mi testimonio, diariamente, la manera como vivo. Yo no puedo ir a predicar lo que no vivo, no puedo hablar de lo que no sé y de lo que puedo demostrar. La palabra de Dios es poder de Dios, es demostración, es una vida de consagración, es una vida en que el enemigo no me pueda señalar, porque la Biblia dice que Él está atento para acusar a los hijos de Dios de día y de noche. Si mi vida no tiene un testimonio, el enemigo me puede no solamente acusar, sino también avergonzar. Pero la palabra de Dios dice, ellos le han vencido por medio de la palabra del testimonio de ellos. Cuando salgo por la calle, qué lindo cuando puedo caminar con la frente en alto, mis amados hermanos, cuando podemos ir a cualquier parte y no debemos en la tienda, hemos devuelto lo que nos han prestado, hemos cumplido con nuestros compromisos, hemos sido honestos en nuestro trabajo, en nuestro lugar donde vivimos, podemos ser una luz en medio de las tinieblas, podemos ser luz, podemos tener testimonio. Y eso es algo que nos da el poder para poder derrotar al enemigo. Pero también dice, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Esto implica, en ese mismo versículo, que tenemos que estar dispuestos a lo que sea, hasta la misma muerte. Y eso, y le pido a Dios que Él me capacite para lo que tenga que hacer mañana, cada día, porque yo reconozco mis debilidades, yo reconozco mis limitaciones, pero le pido al Señor que me dé la capacidad, que me ayude, que me guíe para poder enfrentar las cosas que me puedan sobrevenir sobre mi vida. Por algo el Señor Jesús dijo que amplio es el camino, o ancho es el camino y ancha la puerta que lleva a la perdición, pero que estrecha y angosto el camino y estrecha la puerta por donde entran los que van para el cielo. Ahí a veces la vida cristiana no es fácil, pero con el Señor Jesucristo, como el apóstol Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y Él es el que nos capacita cada día. Y esta es la parte donde oro a Dios para que cada día ese Dios de gloria me capacite, me ayude, me dé la humildad para poder poner abajo mi orgullo, mis derechos,
a veces tenemos que renunciar a él. El mismo Señor Jesús dice: el que pierde su vida por causa de mí la hallará. A veces tenemos que perder, pero cuando perdemos por las causas del Señor, ganamos la vida eterna. Y muchas veces ganamos victorias impresionantes que solamente después de la prueba, de la dificultad, de la crisis, Dios nos saca adelante y nos saca en victoria sobre todas las circunstancias. Y así es como nosotros podemos ponerle el pie encima a Satanás y pedir que el Señor libere lugares donde primero que todo oramos para que el Señor limpie una casa, limpie una familia, limpie un barrio, limpie la empresa donde trabajamos. El Señor vaya adelante y el Espíritu Santo convenza a las personas de pecado, de juicio y justicia. Y cuando llegamos nosotros y hemos dado testimonio con nuestros actos, con nuestro carácter, con nuestra vida, y luego llegamos con la palabra, la gente reconocerá que hay algo maravilloso en tu vida y en mi vida. No solamente esto, creo que hay algo más, y es sus promesas. Eso es un arma poderosísima. El Señor nos dice en Marcos 16, del verso 17 en adelante, dice: y el que cree en mi nombre echará fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si tomaren cosa mortífera no les hará daño, y sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Eso me llena a mí de confianza porque es la promesa de Dios. Eso no me lo ha prometido alguna persona, algún amigo. Es Dios mismo, el Señor Jesucristo, a través de su palabra, la que me promete, que me da autoridad. Y me da autoridad en medio de esa situación. Ya había leído también Lucas 10:19. Esa es una porción maravillosa. Esa es una porción en la que todos cada día tenemos que tomarla. Y aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada lo dañará. Tenemos la seguridad que siempre el Señor, por grande, por difícil que sea la circunstancia, por grande que sea el ataque del enemigo, el Señor siempre nos sacará en victoria, siempre nos dará la victoria, y de eso podemos estar seguros porque nos lo ha prometido nuestro Señor Jesucristo. Y además de eso, el Señor nos da otra promesa tan linda, muy hermosa también. En el Salmo 34:7 dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, los guarda y los defiende. No solamente me ha llenado del poder de su Espíritu, de su palabra, y ha cambiado mi vida, sino que también envía su ejército celestial para que me ayude. Porque lo que vamos a establecer es el reino de los cielos, y eso se hace con batallas poderosas en oración, con batallas poderosas derrotando al enemigo, atándolo, quitándole el poder, quitándole autoridad. Y desde ahora usted puede empezar como yo y todos los que vivimos y sabemos que nosotros estaremos en donde estemos, seremos la luz del mundo y la sal de la tierra. Seremos
lo que el mundo no ve. Quizás el mundo lo que ve es la fantasía que le presenta, las mentiras, el engaño, la violencia, la religiosidad, la hipocresía, lo que sea. Pero a través de usted y de mí, el Señor verá la gloria de Dios. Y no solamente eso, la Biblia dice que también somos la sal de la tierra. Y la sal, bueno, eso sería tema para otra predicación, pero podríamos decir que estamos para darle buen sabor a nuestro mundo, a nuestro entorno. Somos lo único sobre esta tierra que le puede dar buen sabor a nuestro entorno, a nuestros vecinos, al lugar donde vivimos y a donde trabajamos. Buen sabor. Pero la sal no solamente da buen sabor, la sal también sirve para conservar. Y estamos aquí para conservar los principios del reino de los cielos, para dar testimonio, para mantenernos, para que esas cosas ortodoxas de la palabra de Dios no se pierdan. Pero la sal también aprendí que sirve para que las cosas no se corrompan. No solamente para conservarla, sino para que no se corrompan. Y donde quiera que estemos, estamos para orar por nuestros gobernantes. La palabra de Dios nos dice que oremos por todos aquellos hombres que están en eminencia, para que podamos vivir en medio de un mundo quieto y sosegado. Usted y yo tenemos la responsabilidad de orar para que toda la gente que está en eminencia, Dios los guarde y puedan actuar correctamente. Si sobre nosotros, que somos simples mortales, que estamos ahí como testimonio, bueno, investidos del poder de Dios, pero ¿cómo será la gente que tiene la posibilidad de decidir en autoridad de gobiernos, donde se alojan no solamente gente con intenciones, con deseos, con ambiciones, sino que a la vez donde se concentrarán poderes diabólicos para corromper las mentes de los que están en un poder, pero que usted y yo, con nuestra oración, el Señor nos ha mandado y nos ha dicho que nos da poder sobre todos los demonios. Pero no solamente nos ha dado poder sobre todos los demonios, sino también para sanar a los enfermos. ¡Qué impresionante! Jesús es nuestro maestro, es nuestro guía, es ese nivel al que queremos apostarle. Muchas veces Él sanó a los enfermos y la gente no sabía ni quién era el que le había sanado, pero sabía que de ese hombre salía poder de Dios. Y cuando usted y yo oramos por un enfermo, no importa lo que haya creído, no importa en la condición que esté, pero usted y yo tenemos el poder para imponer las manos. He aquí pondrá las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y es una manera que nos abre puertas, porque cuando oramos por una persona, no lo sermoneamos, no le sermoneamos, no le vamos a decir qué tiene que hacer aquello, cuántas cosas, sacrificios, ni nada, ni pagar nada. No, sencillamente oramos por su enfermedad y esperamos que Dios haga un milagro. Y si Dios hace un milagro, el corazón de esa persona y su familia se abrirán para que entre el poder de Cristo Salvador a su vida. Esa es la manera para ir a llevar la gran comisión. Lo primero que tenemos que ver es la investidura que Dios nos ha regalado. Y nos ha regalado ese poder a todo aquel que cree. Si usted cree,
usted tendrá poder sobre los demonios. Usted tendrá poder sobre las enfermedades. Y a eso es que he querido compartir, mis amados, para hablar de esa gran comisión, de ese gran trabajo de establecer el reino de los cielos. Pero para hacerlo, no lo hacemos peleando en medio y discutiendo una doctrina o diciendo que la mía es mejor. No, es demostrando, como dice el apóstol Pablo, porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que crea, al judío primeramente y al gentil y a todo el que crea. Si usted cree, tiene poder. Usted crea las promesas del Señor Jesucristo y nos vamos adelante predicando este poderoso mensaje del reino de los cielos. Por hoy, que Dios me los bendiga y Dios los guarde. Precioso tiempo de reflexión en Cristo Jesús.